Buenos días, nos encontramos nuevamente y aquí estamos para reavivarnos con la palabra del Señor. Gracias a nuestro Dios porque nos ha dado estos días y estamos ya en el sexto día, día de preparación. Que sea un día lleno de bendición, es mi deseo. Y hoy continuamos con el estudio del libro de los Hechos, el capítulo número 4. Pero antes de nuestro estudio, agradecer al Señor también porque nos ha acompañado durante toda esta semana de Evangelismo Caleb. Para ello le invito que juntos empecemos en oración. Oh Padre, gracias te damos, Señor. Venimos a ti tal cual estamos, dándote la honra y la gloria porque eres el dueño de todo cuanto existe. Señor, te agradecemos por todo lo que durante esta semana has hecho por nosotros, por cada milagro que has realizado en nuestras vidas. Hoy queremos poner este día de preparación en tus manos. Queremos caminar contigo y al abrir tu palabra, Señor, queremos que nos ayudes a entenderla, que tu Espíritu Santo nos guíe. Por eso, Señor, oramos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Espíritu Santo estaba obrando con poder en la vida de estos dos discípulos, Pedro y Juan, y no solo de ellos, sino de todos aquellos que recibieron el poder y fueron revestidos con el Espíritu Santo. Debemos recordar que el sumo sacerdote y algunos influyentes sacerdotes eran de la orden de los saduceos, sí, de aquellos que no creían en la resurrección de los muertos. El texto de este día nos menciona que mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como de 5,000. ¡Qué bendición cuando usted se pone en las manos del Señor! Cristo ya lo había dicho, que el Espíritu Santo iba a obrar con poder. Y aquí nos dice el texto que solamente los hombres era como de 5,000. Así como al maestro, ahora a los discípulos, también la multitud lo sigue. Verso 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, Juan, Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Después de haberlos tenido la noche anterior a estos dos discípulos en la cárcel, ahora se reúne el concilio. Y aquí está, Anás, que ya no era sumo sacerdote, era ex sumo sacerdote, pero suegro del actual sumo sacerdote, que era Caifás, y menciona otros nombres. Si nos damos cuenta, era el mismo concilio, los mismos dirigentes que juzgaron, que condenaron y que mataron a Jesús. Ahora estaban reunidos en contra de sus discípulos. Después de esta pregunta, ¿con qué potestad o en qué nombre? El nombre era muy importante en aquella época, en la antigüedad. Era muy importante en qué nombre usted venía. Recuerde cuando a Jesús se lo acusó de obrar milagros en nombre de Belcebú o del príncipe de los demonios. ¿En qué nombre ustedes hacen esto? Verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos,
Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En la predicación anterior de Pedro, ya más de 5,000 creyeron en el nombre de Jesús. Pero nuestra obligación es predicarle a todos. Y en esta oportunidad puede predicarle a los dirigentes judíos, aunque estaban en contra del nombre de Cristo Jesús, para perdición de ellos mismos. Y les dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, citando el Salmo 118, versículo 22, la piedra rechazada por los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Jesús resucitó de los muertos, se lo recalca. Este Jesús, por él fue sanado este hombre. Verso 13. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y deliberaban entre sí. Qué importante es caminar con Jesús. Se dieron cuenta que ellos habían caminado con Jesús. Se dieron cuenta que después de haber sido pescadores, toscos, sin letras, ellos ahora hablaban igual a Jesús. Eran diferentes. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Estamos caminando con Jesús? Es motivo de meditación para nosotros durante este día. Verso 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, después de amenazarlos, los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Qué importante que es mantenernos en la predicación del Evangelio. Cuando el hombre está cegado, cuando el hombre no quiere escuchar la voz de Dios, piensa que con amenazas, piensa que queriendo acallar a aquel que lleva el Evangelio, va a frenar el avance de la predicación. Pero no es así. El Señor tiene sus instrumentos y el Espíritu Santo actúa con poder en la vida y con la vida de aquellos que están dispuestos a dejarse guiar por el Señor. Ahí estaba el pueblo. Ellos glorificaban a Dios porque habían visto el milagro. Verso 23. Al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios, mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Pedro y Juan regresan donde los demás cristianos, y estos alzando su voz, citando el Salmo capítulo 2 versículos 1 y 2, hacen esta poderosa oración que también debería ser nuestra oración en este tiempo del fin. Sí, Señor, a Jesús le hicieron esto, se juntaron Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, los dirigentes, para cumplir tu palabra, la que habían dicho los profetas. Pero ahora a nosotros, tus siervos, danos valentía para cumplir la predicación del Evangelio, para con poder obrar milagros, sanidades, señales, prodigios. Cuando ellos terminaron de orar, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Acaso el Espíritu Santo ya no había venido sobre ellos? Esto nos enseña que nosotros debemos cada mañana venir al Señor, cada día, porque cada día el Espíritu Santo quiere bautizarnos, quiere llenarnos, quiere obrar en nuestras vidas. Hoy día, el Espíritu Santo va a hacer la diferencia en tu vida. Verso 32. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita natural de Chipre, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Tenían todas las cosas en común. Y esa es otra característica de la presencia del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios, en la vida del pueblo de Dios. ¿Será que estamos viviendo así? ¿O será que hay disensión, enemistad, división? Aquí el texto nos expone el primer caso, el caso de Bernabé, aquel que vendió porque nació de su corazón, porque ofreció al Señor y cumplió su promesa. El texto que leeremos mañana nos traerá y nos expondrá el caso contrario. Hoy nosotros debemos ponernos en las manos del Señor. Cuán dispuestos estamos a que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Cuán dispuestos estamos a oírlo. Cuán dispuestos estamos a hacer su voluntad. Y para cerrar, cuán dispuestos estamos a cumplir nuestra promesa, aquella promesa que usted hizo al Señor, en cualquier forma. Una promesa en su vida espiritual, con su hogar, una promesa personal, una promesa de diezmos y ofrendas. ¿La cumplió? Amén. Gloria a Dios. ¿No la ha cumplido? Deje que el Espíritu Santo le ayude y hoy obre con poder. Ahora, te invito a terminar juntos en oración. Oh Señor, gracias porque tú nos recuerdas que cuando caminamos contigo, a pesar de los problemas que existen en este mundo, a pesar de los peligros, tu Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a proteger y tú vas a obrar poderosamente en nuestras vidas. Así como obraste en la vida de los primeros discípulos, obra hoy, Señor, en la vida de estos discípulos que deben terminar la predicación del Evangelio. Señor, que cada día nos bauticemos con tu Espíritu Santo, que cada día dejemos que obre en nuestras vidas. Señor, que estemos dispuestos a hacer tu voluntad y cuando te prometamos algo,
que lo cumplamos. Señor, que estemos unánimes, que tengamos todo en común como hijos tuyos, como iglesia. Bendícenos, Señor. Bendice a mi hermano y hermana que ora junto a mí. Bendice su familia. Bendice su iglesia. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le guarde, tenga una bendecida jornada. Disfrute este día de preparación.